Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Brito de Escala Tu Asesoría y en este vídeo te voy a decir un funnel mínimo viable si tienes poco presupuesto como asesor financiero para que salgas al mercado cuanto antes y gastes muy poco, pruebes muy rápido y consigas resultados extremadamente rápido en caso de que tengas una oferta buena a tráfico frío. Para hacer esto bien, tienes que tener, como te comento, una oferta muy buena a tráfico frío para poder empezar a vender y rentabilizar esto cuanto antes. Si no tienes una oferta de tráfico frío, probablemente pierdas dinero, tengas llamadas de venta, tengas leads, pero no vendas. ¿Por qué? Porque sin una oferta de tráfico frío valiosa no vas a vender absolutamente nada. En todo caso, tienes unos recursos completamente gratuitos en la descripción de este vídeo donde te doy ganchos virales para asesores financieros, plantillas para testimonio, cómo aumentar tu tasa de cierre en llamadas de venta, etcétera, etcétera. Tienes un montón de recursos ahí y en caso de que lo quieras hacer con una persona de mi equipo o conmigo directamente, tienes justamente aquí debajo el link en la descripción donde puedes agendar una llamada directamente conmigo. ¿Vale? En todo caso, vamos a empezar con el vídeo, que es un vídeo bastante interesante. Y en caso de que tengas poco presupuesto o quieras testear esta estrategia muy rápido, te la voy a explicar. Vamos a pasar al primer paso y es el peligro que cometéis el 90% de asesores financieros. Y es empezar con sistemas complejos. No inviertas miles de euros ni meses en crear un embudo complejo como vídeos largos. Por ejemplo, el embudo VSL, puede haber el embudo de Instagram, el embudo social funnel, o sea, hay un montón de embudos, pero no pierdas tiempo si no sabes si vas a vender. Tampoco crees páginas web rebuscadas si aún no has validado ni siquiera tu servicio o el mercado. Entonces, lo primero que yo te recomendaría sería, primero, tener una buena oferta antes de hacer todo esto. Y luego ya, cuando tengas una buena oferta y una oferta validada y una oferta que se vende a tráfico frío, ahí sí te diría que te metieras en embudos complejos si sabes lo que haces. Pero si lanzas un nuevo funnel de validación, tienes que comprobar rápido y barato si el mercado realmente quiere tu oferta. Por eso te comento que es súper importante que tengas una oferta validada antes de hacer esto. Si no es una oferta validada, también te vale, porque con este sistema lo que vas a hacer es testear rápido el mercado. Entonces, vamos con la primera y el primero es, no empieces con embudos súper complejos. Empieza con lo sencillo y luego escalas. Luego, en segunda instancia, te voy a explicar la estructura exacta y sin fricción. ¿Vale? Y es que el sistema debe ser lo más sencillo posible de implementar. Y no requiere ni landing page, ni vídeos largos, ni mucho menos. La ruta es la siguiente. Y es, primero, creas un anuncio de manera directa. Ahora te voy a decir cómo crear este tipo de anuncios, pero creas un anuncio bastante específico hablando del patrimonio que tiene la persona, de la oferta que tienes y de cómo lo implementáis. En segundo lugar, lo mandamos a un formulario de Facebook. Tiene que ser un formulario bastante rápido. No lo metas a una página web, simplemente le metes un formulario y ya está, ¿vale? Con dos o tres preguntas. En este caso, pues yo le pondría, por ejemplo, ¿tienes más de 30.000 euros para invertir? ¿O qué capacidad tienes de inversión? ¿Qué capacidad tienes de ahorro mensual? Yo empezaría por ahí. Luego, por otra parte, cuando rellenen el formulario, los llevas a un calendario que tiene que tener tu disponibilidad, también tiene que tener los beneficios de agendar una llamada contigo, ¿vale? Luego, por otra parte, una vez que la persona se va al calendario, agenda. En ese calendario, lo que tienes que hacer también es hacerles preguntas de precualificación para que la persona cualifique lo máximo posible. Si la persona no cualifica, no tendrás llamada con esa persona y te ahorrarás una hora de reunión. Pero si la persona cualifica, lo que vas a hacer es saber qué objetivos tiene la persona, cuánto patrimonio tiene la persona y si tiene la disponibilidad de invertir en tu servicio ahora mismo. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante que cualifiques también en el calendario, aparte de en el formulario de Facebook. Por otra parte, tienes la llamada con la persona y haces la venta, ¿vale? Esa es la estructura del funnel mínimo viable para asesores financieros. Es el funnel que yo utilizaría si tengo poco presupuesto o no tengo la oferta validada. Entonces, ¿qué hacemos con esa estructura tan simple? Es eliminar la fricción y facilita bastante que el potencial inversor deje sus datos rápidamente. ¿Por qué? Porque si aquí, por ejemplo, en lugar de formulario lo llevamos a una página web, una landing page, primero no vamos a poder testear rápido porque la landing page a lo mejor depende de quién te la haga, nosotros la hacemos en un día, 2 días, pero depende mucho de si tienes esa capacidad de crear landing page buenas, de crear una VSL, un vídeo bueno, de crear funnels, social funnel, que es otro nivel de funnel que es bastante complejo también. Pero si lo llevas a un formulario de Facebook en donde pongas sí o no, ya está. Es suficiente. O el nivel de patrimonio que tiene es suficiente. Y así eliminas toda fricción que se pueda llegar a presentar en el futuro. Por otra parte, en tercera instancia, el anuncio, ¿vale? El anuncio va a ser un mini VSL, un mini vídeo largo, ¿vale? De ventas. Y aquí lo que yo te recomendaría es que lances entre 3 y 5 anuncios distintos con presupuestos muy, muy bajitos. Porque recuerda, tienes poco presupuesto y tienes que testear bastante rápido. Entonces, yo invertiría desde 10 al día. 10 mínimo. 5 euros no metería ni de colia. 10, 15, 20, 30 euros, 50 euros son
presupuestos bastante bajos, yo empezaría por ahí, ¿vale? ¿Y por qué yo haría esto? ¿Por qué yo haría anuncios ahora mismo? Porque tenemos que probar ángulos. Yo te digo 3 a 5 ángulos, 3 a 5 anuncios con ángulos distintos. Y entonces, ¿qué hacemos con estos ángulos distintos? Saber qué mensaje atrae más el cliente. A lo mejor es el ángulo de la planificación financiera, a lo mejor es el ángulo de la herencia, a lo mejor es el ángulo de lo que sea, de la rentabilidad. Puede ser bastantes ángulos, pero tienen que ser ángulos muy distintos entre sí, porque si no se van a canibalizar y no vas a tener datos muy concretos de cuál es el anuncio que funciona. Entonces, este anuncio, ¿cómo se construye? ¿Cómo se amolda este anuncio? Este anuncio funciona como un mini pitch de ventas. Tiene que ser un anuncio de unos 2-3 minutos, que condensa toda tu propuesta, incluyendo llamadas a la acción desde el primer minuto. Y aquí te pongo ejemplos de ángulos que nosotros hemos testeado con otros clientes que tenemos y que nos ha funcionado bastante bien. Primero, hay dos maneras de hacer los ángulos, ¿vale? Primero va el enfoque directo y luego va el enfoque indirecto. Te voy a explicar primero el enfoque directo. Te ayuda a conseguir un 10% de rentabilidad anual para tu jubilación mediante este sistema de inversión. Ese es un enfoque directo. Si te fijas, aquí le estamos hablando directamente de lo que va a conseguir la persona si trabaja con nosotros para su jubilación, ¿vale? Está el beneficio, cómo lo hacemos y el beneficio que va a tener la persona. Y luego, por otra parte, el enfoque indirecto. ¿Ya te has dado cuenta de que las comisiones de los fondos de tu banco se están comiendo tu rentabilidad? Si quieres darle la vuelta a esto, te ofrezco esta solución. Aquí ya directamente le comentas cuál es tu solución, cuál es tu oferta, cuál es el beneficio que tiene tu oferta y ya está. Y aquí filtras la capacidad económica de tu cliente desde este mismo vídeo para evitar atraer curiosos sin capital. Aquí lo que yo haría sería, ¿tienes 30.000 euros ahorrados ahora mismo en una cuenta corriente y no sabes qué hacer con ellos? Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya le tendrías que dar a la cabeza para sacar buenos ángulos y ángulos que te pueden llegar a funcionar. Pero es eso, o sea, filtra la capacidad de capital que tiene la persona y también tienen que ser anuncios directos. Y por otra parte, que para mí es lo más importante, los ángulos que tú utilices tienen que ser ángulos muy distintos entre sí. Porque si utilizas los mismos ángulos, no vas a saber qué anuncio es el que te funciona y no sabes qué mensaje es el que realmente te va a funcionar cuando lleguemos al paso final, ¿vale? Que el paso final realmente es el más importante para poder escalar esto y poder llevar la oferta a 10.000, 15.000, 20.000 euros, ¿vale? Por otra parte, el filtro condicional, que es el formulario. Dentro del formulario de Meta, no pidas datos excesivos. Configura únicamente de 1 a 3 preguntas condicionales, de sí o no. Aquí es donde cualificas al inversor con preguntas clave. Por ejemplo, ¿dispones de más de 50.000 euros de capital líquido para invertir de forma inmediata? Si la respuesta encaja con tu servicio, se le redirige automáticamente a tu calendario. Repito, no metas una landing page ahora mismo. Tienes poco presupuesto, no sabes crear una landing page, no te compliques. Lo metes a un calendario, lo metes a donde tú quieras, a donde tengas tu calendario y ya está. Pero tienen que ser preguntas condicionales en el formulario de Meta. Y también preguntas en el formulario de tu calendario, ¿vale? Súper importante. Tienen que haber dos filtros, porque si solamente hay uno, lo que vas a hacer es atraer curiosos por el formulario de Meta. Y créeme que los leads que te llegan de Meta directamente a través de un formulario son insufribles, ¿vale? Entonces yo evitaría lo máximo poner pocas preguntas, yo que pondría unas cuantas, y que sean muy decisivas. Y por otra parte también metería, como te comento, el filtro en el calendario también, ¿vale? Luego, por otra parte, la regla de los 5 minutos. Una vez que la persona rellena el formulario, tienes que llamar en los 5 minutos en los que te han rellenado el formulario, ¿vale? Una persona rellena el formulario y en los primeros 5 minutos le llamas. Esto se llama speed to lead. Tienes que ser rápido con el lead. Muy rápido, ¿vale? Y es que es normal que en este embudo haya mucha fricción tecnológica. Si el inversor rellena sus datos en el formulario pero no termina generando la cita contigo, coge el teléfono y llámalo en menos de 5 minutos. Si no contesta, vuelve a llamarle a la hora para agendar la reunión manualmente. Muchas personas, sobre todo las que tienen 50.000, 60.000, 100.000, 200.000, son personas que no manejan mucho las redes sociales, son personas que no manejan mucho lo que son agendar una llamada o el Facebook o el Instagram. Entonces tienes que ponérselo fácil. Llamas a la persona, la cualificas, le haces una serie de preguntas que ya te diré qué tipo de preguntas nosotros le haríamos en este caso para que llames a la persona de una manera bastante adecuada. Le llamas y ya agendas reunión con esa persona, ¿vale? Pero no puedes dejar a estas personas del formulario a la deriva. ¿Por qué? Porque mucha gente no te va a agendar llamada. Entonces, literalmente tienes que llamar tú a la persona en los primeros 5 minutos y comentarle cuál es su situación, qué problema tiene, qué capital tiene y agendar reunión con ella, ¿vale? Es importante que en la llamada de rescate de leads es muy importante
que le presentes los beneficios que van a tener teniendo la llamada contigo, ¿vale? No les digas, yo ofrezco asesoramiento financiero, no. Dile qué beneficio van a tener en esa llamada. Porque si le dices, yo ofrezco asesoramiento financiero, lo que van a hacer es colgarte el teléfono y van a decir, vale, pero tú cobras por esto, el banco no cobra, entonces yo me voy con el banco mejor. Y en esa situación, tienes que vender la llamada, no tienes que vender tu servicio, tienes que vender la llamada. ¿Qué beneficios van a tener la llamada contigo? ¿Por qué deberían tener la llamada contigo? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero le tienes que vender la llamada y a la llamada le vendes, ¿vale? Por otra parte, nutrición prellamada y reducción de ausencias, no shows. El no show lo tienes que tener al mínimo al 60-70%. Si lo tienes mucho más bajo, la estás liando muchísimo. Para asegurar que los inversores asistan a la reunión, darles un incentivo poderoso. Como te comento aquí, tienes que vender la llamada correctamente. Si no la vendes correctamente, se te van a presentar muy pocos y vas a perder mucho tiempo. Entonces, darles un incentivo poderoso, enviarles un vídeo corto explicando cómo resuelves un problema financiero común y diles que durante la llamada les entregarás un mapa o un plan a medida basado en su situación. Además, envíalos a una página que tenga un historial infinito de casos de éxito en caso de que los tengas. Si no tienes casos de éxito, procura tenerlos, procura grabarlos sobre todo. Y ten una página web en donde tengas esos casos de éxito, ¿vale? Del antes y el después del patrimonio de tus clientes, para generar un fuerte vínculo de autoridad y confianza antes de que hablen contigo. Si una persona, has llamado a la persona que es aquí en el rescate de leads, ha cenado contigo, reunión, y luego a esa persona le dices que va a obtener un mapa o un análisis financiero completamente gratis y que vas a ver su situación en específico, y luego a esa persona, antes de la llamada, ve en una página web todos los casos de éxitos que tienes, probablemente esa persona vea que eres una persona de fiar y que te vaya a contratar, ¿vale? Entonces, queremos tener casos de éxito. ¿Cómo se consiguen casos de éxito? Te vas a un cliente antiguo, le dices qué tal la situación contigo, le dices si le parece que grabemos esta situación, en caso de que quiera que sea anonimizado, pues lo anonimizas y ya está. Pero tienes que tener casos de éxito. Si no tienes casos de éxito, te va a ser infinitamente más complicado vender que si los tuvieras. Entonces, recomendadísimo casos de éxito, colgarlos en una página web. Y luego, por otra parte, tienes que analizar todos los KPIs y tienes que escalar esto. El objetivo de este embudo es medir el interés del mercado, por lo que tienes que rastrear de forma obsesiva los formularios completados, las llamadas agendadas, el porcentaje de asistencia, el porcentaje de cierre que tienes, el coste por llamada y el dinero facturado. Tienes que medir absolutamente todo esto, ¿vale? ¿Cuántos formularios se completaron? ¿Cuántas llamadas agendaron las personas que rellenaron el formulario? ¿Cuál fue el porcentaje de asistencia a la llamada que tuvieron contigo y que agendaron contigo? ¿Cuál fue tu porcentaje de cierre? ¿Y cuál fue el coste por llamada? ¿Vale? ¿Y cuál? Pues evidentemente, cuál fue el dinero facturado. Tu meta de viabilidad debe ser conseguir un retorno mínimo de 3 por cada euro invertido. ¿Eso qué significa? Pues que si tú inviertes 1 euro, mínimo tienes que sacar 3. Mínimo. Porque si no, no vas a ser rentable. Entonces, tienes que obsesionarte con medir. Tienes que ver cuántas personas se cayeron en el camino, cuántas personas me hicieron no show, cuántas personas no cerré, cuántas personas cerré, en qué debería de mejorar. Ahí encuentras tu cuello de botella y trabajas sobre el cuello de botella, no trabajas sobre todo el sistema. Porque si trabajas sobre todo el sistema, al final vas a mejorar cosas que no necesitan ser mejoradas y la vas a cagar un montón. Lo que yo te recomiendo es, analiza todo lo que hagas, ¿vale? Esta parte, el anuncio, analízalo. ¿Cuántos formularios te presta anuncio? ¿Cuál es tu CAC? ¿Vale? ¿Cuál es tu coste de adquisición de cliente? ¿Cuál es el CTR que tiene el anuncio? En el formulario, ¿cuántas personas vieron el anuncio y rellenaron el formulario? Analiza eso, es súper importante. Del formulario, ¿cuántas personas llamaste a través del número de teléfono y les dijiste que agendaran llamada? ¿Cuántas personas asistieron a esa llamada? ¿Cuántas personas del formulario agendaron directamente? ¿Cuántas personas que agendaron en el calendario asistieron a la llamada? De la llamada, ¿cuántas personas fueron cerradas? ¿Vale? Para mí es lo más importante, porque si no mides, a lo mejor tienes el cuello de botella en el anuncio y piensas que tienes el cuello de botella en la venta. Y estás mejorando o intentando el pitch de ventas que tienes y a lo mejor el pitch de ventas está de puta madre y lo que te falla es el anuncio. O te puede fallar el calendario, que el calendario no está bien configurado. O te puede fallar la llamada de ventas y tú estás cambiando el anuncio. A lo mejor el anuncio está de puta madre, pero tú estás cambiando la llamada de ventas, el pitch de venta que utilizas. ¿Vale? Entonces tienes que saber cuál es el cuello de botella. Si no sabes cuál es el cuello de botella, vas a mejorar un montón de cosas que no necesitan ser mejoradas. Y ahí he visto situaciones en las que las personas han cambiado un anuncio increíble porque se pensaban que el anuncio fallaba y realmente fallaba el pitch de venta o fallaba el closure que tenían para cerrar a los clientes.
que no tenían un pitch de venta consolidado. Entonces, al final, lo que hacen es cambiar cosas que no necesitan ser cambiadas y ahí sí que explota el negocio y explota para abajo, no explota para arriba. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues que una vez que identifiques qué anuncio y qué promesa financiera te traen a los mejores clientes, coges ese ángulo ganador, ¿vale? En caso de que tengas... Porque aquí vas a probar el ángulo. Por eso te dije aquí, prueba entre 3 a 5 anuncios con ángulos distintos. Porque tú vas a probar el mensaje, estás probando el mensaje, estás probando la oferta. Entonces, vas a coger ese ángulo ganador que te ganó en el anuncio y lo que vas a hacer es, ahí sí vas a construir embudos más grandes. Puedes construir el embudo BSL. Es un embudo de puta madre. Yo lo utilizo bastante. ¿Y qué vas a hacer con este embudo BSL? Vas a utilizar el ángulo que te ganó en el anuncio principal que soltaste y lo vas a hacer BSL. ¿Vale? Lo vas a hacer, es un vídeo, se llama Video Sales Letter, ya te explicaré en otro vídeo lo que significa y demás, pero lo que tienes que hacer es literalmente eso, coger el anuncio que te ganó y crear un BSL en base a ese anuncio, con el ángulo ganador que te salió. Y la página web la vas a basar en ese ángulo ganador, el BSL lo vas a crear en base a ese ángulo ganador, absolutamente todo, ¿vale? Y de los anuncios, del anuncio que te haya ganado, lo que vas a hacer es sacar moldes narrativos. Esto también te lo explicaré en otro vídeo, que es bastante interesante. Y a partir de ahí vas a tener 1 millón de anuncios con el mismo ángulo, pero de diferente manera contado, ¿vale? Entonces, aquí lo que haces es validar el mensaje, validar el mercado, validar tu oferta. Y cuando tienes todo esto atado, es prácticamente imposible de que no explotes y no puedas saltar a otro embudo mucho más avanzado en el que puedes facturar pues, muchísimo más de lo que facturas con este simple embudo, que este simple embudo es simplemente para testear el mercado, ¿vale? Entonces, en caso de que quieras que te instalemos este embudo, que te instalemos el call center que tenemos para asesores financieros, en caso de que quieras que te instalemos todo nuestro sistema de captación de clientes y si quieres que te llevemos entre 20, 30 o 40 incluso personas al mes para que te reúnas con ellos y puedas aumentar tu facturación a los 20.000, 30.000, 50.000 euros al mes en tu facturación como asesor financiero, escríbeme en el link justamente aquí debajo, agendas una llamada conmigo y en caso de que lo quieras hacer gratis, completamente respetable, te metes a los recursos, te registras, lo ves y eso ya de por sí te va a ayudar a aumentar las ventas de tu asesoramiento financiero, ¿vale? Así que nada, te mando un fuerte abrazo